Algunas palabras olvidadas pueden cambiar toda una vida. Y fue así, entre el polvo y los recuerdos de mi abuela, que encontré aquello que cambiaría todo lo que creía saber sobre nuestra familia. El ático siempre fue un lugar mágico para mí cuando era niña. Subía a esos escalones crujientes, imaginando que encontraría tesoros escondidos. Hoy, 3 semanas después del funeral de la abuela, estaba allí de nuevo, pero esta vez no era una niña en busca de aventuras. Era una mujer adulta tratando de organizar toda una vida guardada en cajas polvorientas y recuerdos amarillentos por el tiempo. La luz de la tarde entraba por la pequeña ventana del ático, creando rayos dorados que danzaban entre las partículas de polvo suspendidas en el aire. Era una luz melancólica, del tipo que nos hace pensar en tiempos que ya no volverán. Cada objeto que tocaba parecía llevar una historia. El vestido de novia de la abuela, cuidadosamente preservado en papel de seda. Fotografías en blanco y negro de personas que no conocía. Libros antiguos con cubiertas de cuero desgastadas por el tiempo. Fue al revisar estos libros que todo comenzó. Un ejemplar de Orgullo y Prejuicio llamó mi atención. Era la novela favorita de la abuela, solía decir. Las páginas estaban amarillentas y algunas incluso sueltas, pero aún exudaban ese olor característico de papel antiguo que me recordaba la biblioteca de la casa de la abuela cuando era pequeña. Al hojear el libro distraídamente, algo cayó al suelo. Un sobre, pequeño, delicado, con los bordes ya desgastados por el tiempo. El papel tenía ese color amarillento que solo los años pueden dar, y el sello estaba roto, como si alguien hubiera dudado mucho antes de abrirlo, o tal vez antes de cerrarlo, para siempre. Me senté en el suelo del ático, con las piernas cruzadas como cuando era niña, y sostuve aquella carta con todo el cuidado del mundo. Mi corazón latía de forma extraña, como si presintiera que estaba a punto de descubrir algo importante. La caligrafía era de la abuela, lo reconocí. Aquella letra cursiva, elegante, que ella aprendió en la escuela de monjas cuando era joven. Pero había algo diferente en esta escritura. Era más temblorosa, más emotiva. Cada palabra parecía haber sido escrita con lágrimas en los ojos. Comencé a leer despacio, saboreando cada palabra como quien degusta un vino raro. Mi querido Miguel, decía el inicio. ¿Miguel? Nunca había escuchado ese nombre en la familia. Mi abuelo se llamaba Antonio. ¿Quién era Miguel? El tiempo pasó como arena entre mis dedos, pero mi corazón aún guarda cada momento que vivimos juntos. Cada sonrisa tuya que quedó grabada en mi alma. Cada palabra susurrada al oído, cada promesa que hicimos bajo las estrellas del jardín de las rosas. Las palabras bailaban en la página como fantasmas del pasado. Cada línea revelaba una abuela que nunca conocí, joven, apasionada, cargando secretos que el tiempo no pudo borrar. Era como si estuviera leyendo sobre una persona completamente diferente a la señora de cabellos grises que conocí, siempre seria, siempre compuesta, siempre dedicada a la familia. Cerré los ojos por un momento e intenté imaginar a mi abuela joven. Debía tener unos 20 años cuando escribió aquella carta. La veía en mi mente, cabello oscuro ondulado, ojos brillantes, sonrisa tímida pero apasionada. Ella fue joven alguna vez, sonrió de una forma que yo nunca vi, amó de una manera que yo nunca supe, y ese amor tenía un nombre, Miguel. Continué leyendo, cada vez más intrigada. La carta mencionaba encuentros secretos, promesas de amor eterno, planes para un futuro que nunca se concretó. Había fechas, 1952, 1953, nombres de lugares que conocía de la ciudad, el Jardín de las Rosas en el centro, la estación de tren, el café de la Plaza Central. Pero nada de eso tenía sentido con la historia que siempre conocí de mi abuela. Se había casado con mi abuelo Antonio en 1954, cuando tenía 22 años. Así lo decía el acta de matrimonio que había visto muchas veces.
Un matrimonio feliz, según todos siempre me contaron. Entonces, ¿quién era este Miguel? ¿Y por qué esta carta nunca fue enviada? Los nombres eran extraños, las fechas no coincidían con las historias que siempre escuché. Era como si la vida de mi abuela se hubiera dividido en dos: la que todos conocían, la esposa dedicada, la madre ejemplar, la abuela cariñosa, y esta otra, escondida entre las páginas de un libro viejo, llena de pasión y secretos. Me levanté del suelo con la carta en la mano, sintiendo el peso de aquel papel más allá de su ligereza física. Caminé hasta la ventana del ático y miré afuera. La ciudad se extendía frente a mí, la misma ciudad donde mi abuela nació, creció, amó y murió. Pero, ¿cuántos secretos guardaba esta ciudad? ¿Cuántas historias no contadas están enterradas en sus aquellejos, sus plazas, sus jardines? Pensé en todas las veces que mi abuela miraba por la ventana de la sala, especialmente al atardecer. Siempre pensé que solo contemplaba el movimiento de la calle. Ahora me preguntaba, ¿recordaba a Miguel? ¿Revivía momentos de un amor que tuvo que esconder toda su vida? Lo que estaba escondido en el pasado comenzaba a susurrar en el presente, y ya no podía ignorar sus secretos. Sabía que no tendría paz hasta descubrir toda la verdad sobre esa carta, sobre Miguel, sobre la vida secreta de mi abuela. No olvides darle me gusta y suscribirte para ayudarnos a crecer en nuestro canal y traer más historias como esta. A la mañana siguiente, no pude pensar en otra cosa. La carta estaba en mi bolso, cuidadosamente guardada en un sobre plástico para protegerla. Decidí comenzar mi investigación en la biblioteca municipal, donde sabía que había archivos antiguos de la ciudad. La biblioteca siempre fue mi refugio. El olor a libros, el silencio respetuoso, la sensación de que allí estaba guardado todo el conocimiento del mundo. Busqué al señor José, el bibliotecario más antiguo, que trabajaba allí desde hacía más de 40 años. Si alguien podía ayudarme, sería él. Cuando mencioné el nombre Miguel Santos, había logrado descifrar el apellido en la carta la noche anterior, vi los ojos del señor José iluminarse con reconocimiento. «Miguel Santos», repitió, como si saboreara un recuerdo antiguo. «Claro que me acuerdo de él. Era un joven de la ciudad vecina. Venía siempre aquí los domingos, después de la misa». Mi corazón se aceleró. Finalmente estaba en el camino correcto. El señor José continuó. Era un buen muchacho. Trabajaba en la estación de tren. Tenía los ojos más azules que haya visto en un hombre. Las chicas del pueblo quedaban encantadas con él. Pero él solo tenía ojos para una persona. ¿Y quién era esa persona?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu abuela, niña, tu abuela Elena. Eran inseparables durante un tiempo. Pero un día, Miguel simplemente desapareció. Tomó el primer tren y nunca volvió. Dicen que se fue por amor. Cada palabra del señor José abría una puerta a un mundo que mi abuela había cerrado bajo llave. Comencé a ver destellos de una historia de amor que nunca debió terminar. Le pedí al señor José ver los periódicos antiguos de la época y me llevó al archivo en el sótano de la biblioteca. En los periódicos de 1952 y 1953 encontré pequeñas menciones a Miguel Santos. Había organizado un festival de música en la estación de tren. Había ganado un concurso de poesía en la plaza central. Era un joven culto, sensible, exactamente el tipo de persona por quien mi abuela se habría enamorado. Y entonces, en una edición de marzo de 1954, encontré la noticia que lo cambiaba todo. Señorita Elena Oliveira anuncia compromiso con Antonio Silva. La fecha era apenas 2 meses antes del matrimonio. En la misma página, una pequeña nota.
Miguel Santos deja la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Todo comenzaba a tener sentido. Miguel se había ido porque mi abuela estaba prometida a otro hombre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no huyó con él? ¿Por qué eligió un matrimonio arreglado en lugar del amor verdadero? Regresé a casa con más preguntas que respuestas. Sabía que necesitaba hablar con mi familia, pero también sabía que no sería fácil. Durante la cena, respiré hondo y decidí enfrentar la situación. Mamá, comencé, tratando de mantener la voz calmada. Encontré una carta en el ático de la abuela, una carta que escribió para alguien llamado Miguel Santos. ¿Conoces ese nombre? El tenedor se cayó de la mano de mi madre. Mi padre dejó de masticar y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era miedo, miedo puro. Clara, dijo mi madre con voz temblorosa, tu abuela murió. Deja el pasado en paz. Algunas cosas es mejor dejarlas donde están. Pero no podía dejarlo pasar. Mamá, la carta habla de un gran amor. Ella amaba a ese Miguel. ¿Por qué nunca nos contaron sobre él? ¿Por qué este secreto? Mi padre se levantó de la mesa bruscamente. Tu madre tiene razón. No deberías meterte en cosas que no te conciernen. Tu abuela fue una mujer honorable, una esposa dedicada. Eso es lo que importa. La reacción de ellos me dijo más que 1000 palabras. Había miedo en sus ojos, como si hubiera encontrado una bomba en lugar de una carta. Pero también había tristeza, una tristeza profunda, como si ellos también hubieran cargado el peso de ese secreto por años. Esa noche, sola en mi cuarto, sostuve la carta entre mis manos y lloré. Lloré por mi abuela, que tuvo que ocultar el gran amor de su vida. Lloré por Miguel, que tuvo que partir sin despedirse. Lloré por una historia de amor interrumpida por la sociedad, las convenciones, las obligaciones familiares. ¿Debo revelar este secreto o mantener la paz familiar? Pero, ¿cómo puedo fingir que nunca leí estas palabras? ¿Cómo puedo cargar este peso sola? Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, decían mis padres, pero el pasado no me dejaba en paz. Susurraba en mis oídos, imploraba ser escuchado, ser comprendido. Decidí seguir las pistas de la carta, aún contra la voluntad de la familia. Ya no podía vivir sin saber la verdad completa. La carta mencionaba lugares específicos, el Jardín de las Rosas, la estación de tren, el café de la Plaza Central. Decidí visitar cada uno, como si fuera una peregrinación por los pasos del amor perdido de mis abuelos. El Jardín de las Rosas estaba en el centro de la ciudad, junto a la iglesia matriz. Era un lugar romántico, con bancos de hierro forjado y un pequeño lago con patos. Me senté en uno de los bancos e intenté imaginar a mi abuela allí, joven y enamorada, esperando a Miguel. Se acercó una señora mayor y se sentó a mi lado. «Tú eres nieta de Elena, ¿verdad?», preguntó. Asentí, sorprendida. «Soy doña Rosa. Era amiga de tu abuela cuando éramos jóvenes. Siempre la veía aquí con un joven apuesto de ojos azules. Conversaban durante horas, a veces hasta que se ponía el sol». Doña Rosa continuó. «Tu abuela era diferente cuando estaba con él. Reía más, soñaba más, pero un día dejó de venir. Y el joven también desapareció. Supe después que se había casado con Antonio Silva. Caminé por los lugares donde floreció su amor. A cada paso sentía como si estuviera reconstruyendo los pasos de dos personas que se amaron profundamente. En la estación de tren, el jefe, ya jubilado, me contó que Miguel organizaba los horarios de los trenes. Era un joven inteligente, soñador, siempre hablaba de viajar por el mundo, de conocer lugares lejanos. En el café de la Plaza Central, la dueña me mostró una mesa en la esquina, cerca de la ventana. Era donde siempre se sentaban, dijo. Siempre pedían lo mismo,
2 cafés con leche y un pedazo de pastel de coco para compartir. Se miraban como si fueran las únicas personas en el mundo. Cada paso revelaba algo que cambiaría todo lo que creía de mi familia. La imagen de la abuela perfecta y dedicada empezaba a tomar nuevos colores, nuevas dimensiones. No era solo la mujer seria y compuesta que conocí. Fue joven, apasionada, soñadora, y cargó ese sueño interrumpido en su corazón toda la vida. No olvides darle me gusta y suscribirte para ayudarnos a crecer en nuestro canal y traer más historias como esta. En el fondo de un cajón olvidado en el armario de la abuela, encontré un cuaderno de tapas gastadas. Entre sus páginas, cuidadosamente doblada, había una segunda carta. Esta vez no era de ella, era de Miguel. El sobre estaba amarillento y nunca había sido abierto. Mis manos temblaban mientras lo abría con delicadeza. La tinta estaba un poco desvanecida, pero aún podía leerse. Mi querida Elena, si lees estas palabras, es porque el destino no nos permitió estar juntos. He decidido marcharme porque tu felicidad importa más que la mía. No quiero ser el obstáculo entre tú y tu familia, pero quiero que sepas que fuiste, eres y siempre serás el gran amor de mi vida. Si alguna vez la vida me permite regresar, volveré al Jardín de las Rosas, un domingo al atardecer. Si aún me amas, estaré allí esperándote. Siempre tuyo, Miguel. El corazón me latía con fuerza. La abuela había guardado esa carta toda la vida, sin abrirla jamás. ¿Por qué? ¿Tuvo miedo? ¿O simplemente nunca llegó a sus manos? Quizá alguien la escondió para que no cambiara su destino. Con el corazón acelerado, tomé un tren hacia la ciudad vecina, la que Miguel mencionaba en los archivos. Quería encontrar algún rastro de él, aunque supiera que habían pasado más de 50 años. En la estación antigua pregunté a los más viejos. La mayoría no recordaba nada, pero un señor de bastón, llamado Joaquín, me dijo: «Claro que me acuerdo de Miguel Santos. Vivió aquí un tiempo, trabajó como maestro en la escuela primaria. Era un hombre muy querido, pero nunca se casó. Siempre decía que su corazón pertenecía a alguien que quedó en el pasado». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Miguel había vivido toda su vida amando a mi abuela, un amor que nunca murió, aunque los separara el tiempo, la distancia y las decisiones forzadas. Regresé a casa con la segunda carta en la mano. Decidí enfrentar a mis padres otra vez, pero esta vez con pruebas. Puse las 2 cartas sobre la mesa. ¿Por qué me ocultaron esto? ¿Por qué la abuela tuvo que llevarse este secreto a la tumba? Mi madre comenzó a llorar. Tu abuela siempre fue obediente a la familia. Sus padres no permitieron que estuviera con Miguel. Antonio, tu abuelo, venía de una familia influyente y era un matrimonio arreglado. Elena no tuvo elección. Lloró semanas enteras antes de casarse. Pero después decidió vivir su vida con dignidad. Nunca habló de Miguel, nunca quiso que la juzgáramos. ¿Y por qué ocultar las cartas?, pregunté, con un nudo en la garganta. Mi padre bajó la cabeza y respondió: «Porque la verdad duele, porque creímos que era mejor recordarla como la esposa ejemplar que fue, y no como una mujer marcada por un amor imposible». Con las cartas en las manos, fui al Jardín de las Rosas un domingo al atardecer. Me senté en el banco donde doña Rosa dijo que siempre se encontraban. El sol se estaba ocultando, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Cerré los ojos y sentí el viento suave en el rostro. Imaginé a mi abuela y a Miguel allí, riendo, soñando, jurándose amor eterno. No pude evitar sonreír con lágrimas en los ojos. «Abuela», susurré,
No te preocupes, tu amor no se perdió. Está aquí, en mí, y lo contaré para que nunca más quede en silencio. Volví a casa con una decisión tomada. Guardé las cartas en un pequeño cofre junto con fotografías de la abuela, pero no lo escondí en un ático polvoriento. Lo puse en la sala, donde todos pudieran verlo. El amor de la abuela Elena y de Miguel no debía ser un secreto, ni un motivo de vergüenza. Era una historia de amor verdadero, aunque interrumpido por el destino. Y esas historias merecen ser contadas para que las nuevas generaciones aprendan que el amor, cuando es real, nunca muere. Porque a veces, incluso la última carta no leída, guarda en silencio el amor más eterno.